Bueno, ya estamos en el gato. Pasan 20 minutos de las 10 de la noche y saludamos ya a Antonio Camuñas, que como saben es presidente de Global Strategies, expresidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos. Señor Camuñas, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Gonzalo. Se está usted acostumbrando a venir al gato, ¿no? Segunda semana consecutiva, eso está bien. Pues no lo sabía, pero bueno, estoy muy contento de venir porque todo lo que implique el reconocimiento de la presencia española en Estados Unidos y un viaje tan exitoso como ha sido el del Rey, eclipsado quizá por la actualidad política nacional, que duda cabe que intensa y enormemente compleja en estos momentos, pero que en última instancia pues es la jefatura del Estado, es quien representa a nuestro país y ha hecho un viaje extraordinario. Es decir, en todos los sentidos, quienes lo hayan estado siguiendo habrán visto que el recibimiento, la acogida, las actividades que se han realizado no han podido resultar más interesantes. Bueno, efectivamente, el señor Camuñas ha venido aquí, entre otras cosas, a hablar de esa visita de Estado que están haciendo los reyes a Estados Unidos. Hoy se reunían imágenes de hace escasos minutos, por cierto, a su llegada a la Casa Blanca. Les ha recibido el presidente estadounidense Donald Trump y su mujer, Melania, y han estado reunidos durante varios minutos y, desde luego, varios titulares. Donald Trump, que saben que no deja indiferente, dice que las relaciones con España es ahora especialmente sobresaliente en nuestro país. Van a ver ustedes la pose, evidentemente, protocolaria de ambos líderes, acompañados de sus mujeres, de la reina Leticia, y ahí la atención, el acto, digamos, la conferencia de prensa, esa atención que han hecho pública a los medios de comunicación. Vamos a escuchar algunas de las palabras que han dicho el presidente estadounidense y el rey. No me dicen todavía que no, vamos a buscarlas para los próximos minutos, es importante escucharles. Ahí vemos ese paseo por la Casa Blanca. ¿Qué sabemos de la reunión, Antonio? Importante titular, el que da Trump, aunque ya se sabía, ¿no?, que la relación con España es sobresaliente ahora. ¿El ahora es porque ahora lo es y antes no lo era? ¿Ha habido algún momento en los últimos años que no ha sido sobresaliente? No. La relación está reencauzada, de eso se encarga Mariano Rajoy, después de 10 años de desencuentro, que se dice pronto, tras las medidas que tomó José Luis González Zapatero de forma brusca e intempestiva. Entonces, no, las relaciones están encarriladas. También es cierto que hay que enmarcar este viaje en un contexto diferente. Es decir, lo mencionabais antes con el presidente Macron. Los presidentes de la República tienen una doble función. En este caso, Donald Trump no ha sido el Donald Trump quien ha recibido al rey de España. Ha sido el presidente de los Estados Unidos que recibe al rey de España, al jefe del Estado español. Son contextos diferentes. Entonces, en ese sentido, la visita ha sido, en esencia, protocolaria. Es la culminación de una visita en la que el rey ha aprovechado para visitar algunos estados en los que no había estado, como Nueva Orleans, hasta luego en San Antonio, donde además ha conmemorado el tricentenario de la fundación de la ciudad, y posteriormente ha terminado en Washington. Ha sido un viaje relativamente corto, pero enormemente intenso, en el que se ha hecho muchísimo hincapié en la huella española en la conformación de Estados Unidos. Es decir, en qué ha influido España en la... Eso me gustaría hablar, don Antonio, porque sí que es verdad, la huella a día de hoy en estados, desde luego, como Florida, como Texas o Texas, como California, como Nuevo México, desde luego es absolutamente brutal, por llamarlo de alguna manera, pero es que en el siglo XVIII más de 2/3, digamos, del territorio de Norteamérica estaban bajo control español. Bueno, hubo un momento que sí, que es a raíz del Tratado de París, en el que por haber apoyado España a Francia, recibe la Luisiana. La Luisiana entonces ocupaba una extensión inmensa. Es cierto que España en esa guerra pierde una parte pequeña de Florida, pero bueno, se hace con el control de la práctica totalidad de Estados Unidos, con independencia además de que las exploraciones españolas habían llegado hasta Alaska. Es decir, es célebre que ya un fray Junípero Serra, muy anciano y a punto de morir, pues consigue, aparte de dejar 21 misiones de gran importancia por todo Estados Unidos, consigue que se vayan de allí los colonos rusos que estaban en Alaska. Es decir, por eso hay estados tan fronterizos como Montana,
que no quiere decir otra cosa que montaña, evidentemente, y está al lado de Canadá. Y así podríamos ir diciendo muchos estados, Colorado, las Carolinas, Nevada, es decir, todos son asiente Eduardo con la cabeza. Con nombres españoles. Sí, y además hay figuras, por subrayar lo que está comentando Antonio Camuñas, hay figuras, por ejemplo, Bernardo de Gálvez, al que hay una ciudad importantísima. Hoy no es tan importante como lo fue a principios del siglo XX, que es Galveston. Bernardo de Gálvez es el militar español, gobernador de toda la zona del Mississippi, que consigue derrotar a los ingleses de una manera permanente. Tales son las victorias que Gálvez consigue para las 13 colonias, para los rebeldes norteamericanos, que se levantan en principio para conseguir más autonomía de Gran Bretaña y luego para conseguir la independencia. Tales son las victorias que Inglaterra, a través de su embajador en España, le propone a Carlos III, que es el rey, que no solo ayuda militarmente a los rebeldes norteamericanos, sino que les provee de todo tipo de vituallas, uniformes, pólvora, dinero. Muchísimo dinero. Toda clase, muchísimo dinero. Desde Cuba viene dinero español para los rebeldes norteamericanos. Washington lo dice. La fragata Victoria. La fragata Victoria. El embajador de Inglaterra en Madrid le propone nada menos que a Carlos III que si dejan los españoles de ayudar a los rebeldes norteamericanos, Gibraltar nos sería devuelto. Exactamente. Y España dice que no. Y España dice que no, y claro, el embajador norteamericano dice, pero bueno, ¿cómo rechazan ustedes esta oferta, esta reivindicación suya por honor? Claro. Sería deshonroso dejar de ayudar. Sí, es interesantísima la historia. Señor Camuñas, hemos preparado unos mapas donde yo creo que se refleja bastante bien lo que estamos hablando, que a nivel histórico sí que nos gustaría que nos diese un par de pinceladas. Son dos en cuestión. En este que estamos viendo, en color amarillo, claro, con contraste con la zona más grisácea, explíquenos. Bueno, teniendo aquí a Eduardo, es casi un ofensivo que yo sea el que... No, pero venga, ya que está usted aquí, por Dios. Maestro. No, por Dios. Pero se ve claramente que lo que hemos dicho de la Luisiana, lo que ocupaba era una extensión gigantesca, ¿no? Y luego el resto es toda la parte que luego ha sido... ¿De qué época estamos hablando en este mapa, para situarnos? Pues vamos a ver, ¿de qué siglo XVIII. Siglo XVIII. Siglo XVIII. Sí, pero siglo XVIII, claro, sí, pero vamos a ver. La guerra de los 7 días, ¿de qué año es? Que esa es la guerra que nos da a nosotros la Luisiana, precisamente. Es del 18, de principios del 18. De principios del 18. Bueno, pues nosotros tenemos un control bastante... Bueno, luego además es que esos son los territorios que España controla. El resto que hay para arriba, hay exploraciones, misiones... Bueno, de hecho creo que Montana, precisamente, en su escudo, hay muchísimos escudos de banderas. Muchísimos escudos. Las dos barras del símbolo del dólar, ahora es una sola, pero hasta hace muy poco tiempo la S con las dos barras, esas son las columnas de Hércules, del escudo de España, que era la ceca de la Casa de la Moneda Española. Las dos columnas de Hércules sobre el fondo de las monedas porque españolas. Los rebeldes americanos no quieren utilizar la libra, que no sé si entonces era esterlina, pero era la libra inglesa. Y entonces ellos cogen de moneda de referencia el dólar español. Claro. Dólar que, por cierto, es una unidad de medida que vamos a ver el otro mapa, Beatriz, a ver si podemos ir viéndolo y también para que nos vaya comentando sobre él, porque digamos, es más claro, ahí ya es con nuestra enseña, digamos, y aquí también, desde luego, los territorios, digamos, bajo control del territorio español son enormes, son vastísimos. Esos ya son bajo control absoluto, digamos, porque nosotros, es cierto que a raíz de tratados, era muy habitual en aquel entonces que los países que intervenían en guerras en Europa y se apoyaban unos a otros, se dieran como compensación territorios. Por eso se ve que Florida, abajo en la puntita, está en rojo, porque en ese momento preciso... Sí, estuvo cambiando. En ese momento yo no era español. Entonces, pero todo eso, o sea, quizá por eso está en rojo la parte, vemos estados como Seattle actualmente, o sea, estados que están absolutamente al norte y el control es,
Los dominios, que es como se llamaban entonces, los dominios españoles eran extraordinariamente... Hay una cuestión, Gonzalo, si me permite. Pero esto nos tiene que dar perspectiva, que es lo que yo quiero trasladar. El cine norteamericano, la épica del cine norteamericano es ese género que a mí me encanta, que es el western. Bien, pues todos hemos visto a Jerónimo, el gran jefe indio del sur. Bueno, pues Jerónimo hablaba en español. Jerónimo no hablaba inglés, ni hablaba la lengua nativa, hablaba en español. Claro. Hablaba en español, se dirigía a los ingleses y luego a los norteamericanos en español. Qué interesantísimo, qué barbaridad. Bueno, a ver, quería usted poner perspectiva, don Antonio. No, hombre, claro, quiero decir que cuando... Vamos a ver, que yo creo que siempre hay mucha gente que lo dice, todo el mundo que lo ha experimentado de alguna forma. No se entiende España si no se ve su dimensión americana. Cuando uno ve su dimensión americana y las gestas que han hecho los españoles, desde Gálvez hasta Hernando de Soto, pasando por Junípero Serra o Cabeza de Vaca o Maldonado, es decir, gente que se ha ido de un lado a otro del país andando, de Florida a California, a pie. Es decir, bueno, es una cosa verdaderamente asombrosa. Bueno, ni siquiera usaban burros ni nada. No, iban a pie. Así. Sí, sobre todo los si eran frailes, más todavía. Claro, sí. Entonces, lo que os quiero decir es que esa dimensión española, yo creo que eventualmente va a converger de nuevo, porque la hispanidad, el factor hispano en Estados Unidos es fundamental, absolutamente clave en términos demográficos. Es lo que está permitiendo que Estados Unidos sea el único país occidental cuya tasa de repoblación se mantiene en lo que se llama de reposición. Se mantiene, que es 1.2, creo recordar. 2.1, al revés, justo. 1.2 es más o menos actual, 2.1 para la reposición de la que usted hablaba, sí. Exacto. Pues esa tasa se da gracias a los hispanos. Entonces, el fomentar, como hace la corona española, que ha hecho 19 viajes como reyes, o sea, de jefatura del Estado, 19 viajes a Estados Unidos, 11 de ellos recibidos en la Casa Blanca, con un tratamiento en Estados Unidos que yo lo he visto, pues la primera vez que el rey actual es recibido en el despacho Oval, es nada menos que con Reagan. El príncipe entonces de Asturias estaba haciendo la travesía con el Juan Sebastián Elcano, otra gesta española absolutamente la que da universalidad al mundo, el concepto de universalidad, y tenía 19 años el príncipe de Asturias, como guardiamarina. Reagan tenía 68. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de un tratamiento preferencial hacia España, no debido, obviamente, a nuestra potencia como económica o tal y cual, sino a nuestra historia, a lo que representa España en Estados Unidos, donde verdaderamente se respeta y se le ve con muchos mejores ojos de lo que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Entonces, esa dimensión, para mí, entre Iberoamérica, la América del Norte, que ha tenido un fuerte influjo español, y la presencia demográfica de los hispanos en Estados Unidos, a mi juicio, es otro valor para sacar muchísimo pecho, estar muy orgullosos de lo que ha sido nuestra impronta en todo lo que ha sido Norteamérica, Sudamérica, y no estar avergonzados como muchos otros pretenden hacernos ver. O sea que entonces Trump se puede dar por perdido, quiero decir por perdido en cuanto por vencido en cuanto a su hispanofobia inicial, eso de suprimir. Bueno, más que hispanofobia era... No me refiero... También los España, titulares, Miguel, que nos llegan de determinados medios de lo que dice o hace Trump, hay que cogerlos con cuarentena en este mundo de las fake news, etcétera, etcétera. La hispanofobia es la del PNV y la de Kim Torra. Eso sí son hispanófobos. Lo que vamos a ver. Donald Trump no. De nuevo, yo creo que eso es, lo decía Conte, la demografía es el destino. Entonces, si no hay gente, pues al final no hay destino. Entonces, la gente que haya será el destino. Clarísimo. Y en el caso de Estados Unidos, claramente va a tener una influencia hispana enorme, pero ya el solo concepto de Iberoamérica como tal y el espacio iberoamericano tiene una importancia en términos económicos ya también muy notable. Entonces, España podría jugar muchas bazas
una vez que nos organizáramos aquí en casa y nos pusiéramos un orden de prioridades. Señor. Y desde luego, en ese sentido, aunque haya pasado muy desapercibido, a mi juicio, el conjunto del viaje de Su Majestad el Rey a Estados Unidos, hay que valorarlo en lo que realmente es. Es importantísimo. Y yo lo ¿Por qué juzgo crees muy que ha importante. pasado desapercibido? Hombre, porque primero suelen pasar algo desapercibidos. Este no es el primer viaje, digo, es el viaje 19. Yo hice el primero con el actual rey cuando era príncipe de Asturias. En aquel entonces fuimos a Nuevo México, Austin y Houston, en Texas. O sea, fueron 2 estados. Luego hicimos una escala técnica en Washington y de Washington a Madrid. Entonces, nunca se ha hecho mucho seguimiento, pero si vemos las exposiciones que se han organizado, interactivas, de la huella española, de cómo se ha ido conformando. De hecho, es una de las exposiciones, tenía un nombre precioso, lo tenía aquí apuntado, sobre la... ¿cómo se llamaba? Precioso, decía... ¿Exposición en dónde? ¿En qué ciudad? Pues en San Antonio se ha hecho una sobre la huella española en Estados Unidos, pero la interactiva se llamaba el apoyo en Nueva Orleans, el apoyo de España a la Revolución Americana, que es lo que estábamos hablando antes. Bueno, luego en Washington el rey ha estado con el presidente del Banco Mundial, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En fin, no le damos la trascendencia que yo creo que tiene la jefatura del Estado. En España, que no se le ha dado todo. Sí, claro. Que vamos, este viaje se puede llegar a entender en términos de la crisis, porque no se puede calificar de otra manera, de la crisis política que está viviendo el país en este momento, en circunstancias que yo calificaría de excepcionales. Crisis política en España, dices tú. Claro, me refiero a que informativamente no ha tenido ese... pero Totalmente, sí, claro. Si es que nosotros hemos hecho hueco, pero claro, la actualidad es la que es. Pero esta labor de diplomacia permanente que hace la corona, yo creo que es impagable. O sea, luego se quejan de la gente que queja de tal, que tenga 8 millones de euros, me parece que es el presupuesto. No sé, sí, a ver, aproximadamente 8 millones, pero comparativamente con otras casas reales. Yo no hay cifra que diga que no me equivoque, también lo digo. Pero sí, porque no me interesan las cifras. Pues don Antonio, que ha sido un placer. Nosotros sí que le damos la repercusión que merece, efectivamente, porque bueno, ya solo a nivel comercial Estados Unidos es el primer socio comercial fuera de la Unión Europea para España, es el primer inversor extranjero en nuestro país. Importamos a Estados Unidos 13.000 millones de dólares, exportamos... ¿16.000? No, ¿ves? No, 13.000. No, bueno, según datos del ICEX de 2017, que es lo que yo he mirado, bueno, tenemos 700 filiales de empresas españolas en Estados Unidos, bueno, en fin. Pero también ahora los aranceles de Trump, eso hablaremos otro día, como por ejemplo con la aceituna negra. Hablaremos, don Antonio, que ha sido un placer tener una vez más aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No se ha traído ni pin ni insignia también, tampoco, me llama la atención. Es que el otro día me iba a traer uno de Corea de las Olimpiadas y este viaje no es solo para mí un viaje entre España y Estados Unidos. Este viaje abarca Iberoamérica entera, la impronta española, la gesta española más allá de nuestras fronteras. Entonces, no sé qué podría representar eso, pero le prometo... Un pañuelo blanco está bien. No, le prometo dar satisfacción a sus deseos. Claro, usted que siempre viene muy colorido, ataviado con todo tipo de... Efectivamente. Don Antonio, que gracias, que muy buenas noches. Ha sido un placer tener aquí una vez más.